Bueno, pues buenos días a los que ya entraron. Por favor, vayan poniendo su asistencia en el chat. Ya comenzamos en un momento. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión 17 de la materia de Historia Universal Contemporánea. El tema que vamos a analizar el día de hoy es la segunda parte de la del llamado fin de la Guerra Fría, que habría que hacer ahí sus aclaraciones, ¿no? En el sentido de que, a pesar de que técnicamente la Guerra Fría, pues acabó entre el 89 y el 91, por la obvia razón que si uno de los dos contendientes de la llamada Guerra Fría ya ni siquiera existe como país, esto supondría que el conflicto ya no prevalece o ya no existe. Sin embargo, no precisamente es así, porque a pesar de que la Unión Soviética ya no existe, pues como país, pues sí hay cierta rivalidad económica, política, militar, en el sentido de este intento de supremacía entre ahora Rusia y los Estados Unidos, y de los países allegados a Estados Unidos, estos que se alinearon con él a partir de la firma de los tratados de paz de la Segunda Guerra Mundial, es decir, estos países que integran la Organización de las Naciones Unidas, con sus respectivos asociaciones o grupos militares, ¿no? Como en el caso de los cascos azules, por un lado, y por otro lado, la Fuerza de Seguridad de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. Entonces, ahora el mundo sigue polarizado, y al decir polarizado significa que o estás con un bando o estás con otro, o tienes el apoyo de una nación o tienes el apoyo de otra nación. El tema que viene es no precisamente el de hoy, pero lo voy a utilizar para entender el contexto. Hubo un conjunto de países que decidieron no mantenerse bajo las órdenes o decidieron no estar alienados ni por Estados Unidos ni por la Unión Soviética. Decidieron ser libres, decidieron ser soberanos, decidieron hacer políticas independientes de las dictadas desde estas dos grandes naciones. De ahí viene el término del tercer mundo, porque normalmente asociamos el término de países del tercer mundo a aquellos países pobres, aquellos países en vías de desarrollo. Sin embargo, el término de tercer mundo surge ante la decisión de no pertenecer al bloque capitalista de Estados Unidos y de sus socios, o de pertenecer al bloque comunista socialista de la Unión Soviética, China y sus socios. Esos países que no decidieron ni un bando ni otro son los llamados países del tercer mundo, porque el primer mundo lo simbolizaba Estados Unidos y su bloque. El segundo mundo fueron aquellos países que decidieron alienarse a la Unión Soviética, adoptar su modelo político-económico, los países sobre todo europeos, los que están pegados a las fronteras antes soviética, hoy Rusia, se les llama los países de la cortina de hierro, ¿sí? Que todos obtuvieron un sistema entre comunista y socialista, países como Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia. De hecho, en la Unión Europea no son considerados países de la Unión Europea, son de los pocos países europeos que tienen que incluso pedir pasaporte para poder ingresar. Y esto es algo que, bueno, para los que han tenido la fortuna de viajar a Europa, sobre todo estos países como los que les acabo de mencionar, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Hungría, Bulgaria, sabrán que todos estos países antes pertenecían a la llamada, los países de la cortina de acero, de hierro, que no es otra cosa más que esos países con influencia socialista, ahora rusa. Y bueno, el mundo entonces sí sigue polarizado.
a pesar de que se han hecho intentos, se firmó los tratados que vamos a analizar el día de hoy, que le pone fin a la Guerra Fría, en donde ni siquiera ya existe la Unión Soviética, sí hay cierta rivalidad entre estos dos grandes bloques, que ahora está surgiendo un nuevo protagonista y les está tocando a ustedes verlo, porque más tarde la historia va a dictar una historia diferente, en donde ahora el nuevo líder del mundo ya no será por parte de los rojos, por parte de los comunistas socialistas, la ahora Rusia, sino todo se perfila para que para que los próximos años, ahora el nuevo referente de este bloque o de este sistema o de esta ideología sería China, con la aclaración que China no precisamente es un país ni comunista ni socialista, pertenece a esa nueva gama de países que tienen un gobierno flexible. China se encerró durante mucho tiempo en el comunismo. De China para afuera, hoy en día sigue siendo un país, la visión desde fuera es que es un país comunista, socialista, con un régimen pseudo militar, con tendencias dictatoriales. Sin embargo, China se ha abierto al mundo a través del comercio. Está devorándose al resto del mundo gracias al comercio y ya no a la guerra, un poco parecido a lo que hizo Alemania. Entonces, los pronósticos dictan que en los próximos años el nuevo líder del mundo por parte de este bloque va a ser China y le va a quitar protagonismo a Rusia. Y es más, el nuevo protagonista del mundo ya ni siquiera va a ser ninguno de los países de estas economías mal llamadas capitalistas, neoliberalistas, porque ya quedamos que esos términos son arcaicos, es cavernícolas. Esos países incluso van a ser relegados por la dinámica que trae China. Y ya ni siquiera vamos a estar hablando en el 2050 de regímenes comunistas, socialistas, capitalistas, neoliberalistas, sino más bien ya va a ser de uso general en el mundo el término de economías flexibles. Es como pretender que dependiendo de nuestra ideología religiosa somos como personas. Ah, no, tú eres judío, ah, eres malo. No, no, tú eres del Islam, eres terrorista. O no, tú eres cristiano, eres muy liberalista. Me refiero al catolicismo. Es tan anticuado como querer catalogar a las personas por el dogma que profesan o que no profesan. Bueno, eso mismo va a suceder en el ámbito de la geopolítica. Es decir, los regímenes no van a dictar las características pues, de los países, sino son más bien los tintes o características o enfoques de su política pública. Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a analizar con el fin de la llamada Guerra Fría, aunque sigue la rivalidad, pero la tendencia es que esta rivalidad, con el paso de los años, pues va a tener que transformarse en una rivalidad por ver quién es el mejor en cuanto a economía, en cuanto a tecnología. Ya no tanto es una presunción de que mi modelo funciona o no. Hacia allá va la nueva tendencia en el mundo, ¿no? Y nos va a tocar analizarlo un poco más a profundidad en las próximas sesiones. Total, que la sesión de hoy es la continuación de la llamada fin de la Guerra Fría, que ya hicimos la aclaración que sí, el fin, pero todavía hay cierta aspereza entre las dos potencias, ¿no? Y a eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Es la sesión número 17. Las actividades que vamos a hacer tienen que ver con el análisis de dos videos, uno que tiene que ver con Chernobyl, un video mucho más profundo, y otro que tiene que ver con la caída del muro de Berlín, que este es tema de la sesión que viene. Si da tiempo, nos vamos a eso. No es que la clase quede a medias o esté mal programada. Lo que pasa es que la caída del muro de Berlín está asociado con el modelo libertario que aparece después de que se disuelve la Unión Soviética. A ver si llegamos a ese punto. Entonces, bueno, la actividad entonces es el reporte del video, por eso dice video, no de videos, porque está programado nada más uno, el de Chernobyl, para entender un poco más a detalle lo que ocurrió con video original, personas que realmente estuvieron en Pripyat y que estuvieron en Chernobyl y que desgraciadamente en los meses o años posteriores, pues terminarían incluso perdiendo la vida, ¿no? Entonces, eso vamos a analizar el día de hoy en la sesión 17. Considerando que la sesión o la actividad que van a subir, la van a subir en la carpeta número 17 de Historia Universal. Hablando de la Guerra Fría y yéndonos al análisis del primer punto, este que ven aquí,
Esto, pues, es obviamente la firma de los tratados a través de los cuales se pone fin a esta rivalidad que había llevado a la creación de las guerras que ya conocen. Recuerden que involucraba la guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí, la guerra de Corea, la revolución cubana, la guerra de Afganistán, que por cierto son temas de examen cuando toque la evaluación, que me parece que es jueves viernes, ¿no? Para nuestras dos materias, bueno, para las dos materias que yo les ofrezco a ustedes. Entonces, bueno, esta foto que ven en el lado izquierdo, el círculo grande, pues es la firma de los acuerdos en donde se decidía que tanto del lado izquierdo, Mikhail Gorbachev, que el nombre lo tienen ahí en la parte de la imagen del centro del lado derecho, la pequeñita, Mikhail Gorbachev y George W. Bush deciden, padre, porque el mismo nombre y apellidos del hijo, que también llegó a ser presidente de Estados Unidos, ellos firman en la cumbre de Malta los acuerdos para un cese a la violencia entre ambas naciones y se comprometen a nunca, técnicamente así está escrito, nunca realizar una guerra caliente. La guerra caliente, pues, es la oposición a la Guerra Fría, es decir, un enfrentamiento directo entre las dos grandes potencias, bajo la promesa de que no se rompería ese acuerdo. Ya previamente el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos había también se había acercado a Gorbachev para hacer este acuerdo, pero se concreta en el gobierno siguiente de Estados Unidos, que es el gobierno de George Bush. Y bueno, a este evento en donde se firma ese acuerdo, se le conoce como la Cumbre de Malta por el país europeo donde se firma, ¿no? Que es Malta. Eso se firma entre el día 2 y 3 de diciembre de 1989. Ese dato lo deben de tener. Los acuerdos en donde se establece el cese de hostilidades entre las dos grandes potencias, que se le conoce como la Cumbre de Malta, se lleva a cabo entre el día 2 y 3 de diciembre de 1989. Y bueno, ahí están los nombres de los personajes, para que no haya ahí un fallo ortográfico en cómo se escribe, sobre todo el nombre ruso, ¿no? Del presidente ruso que está ahí. Y bueno, nada más aclarar que esto es lo que oficializa el fin de la llamada Guerra Fría. Hay dos eventos también que marcan este acontecimiento. El primero de ellos lo vimos ayer, que denotaba la debilidad soviética al ya no poder soportar más con esa lucha y esa rivalidad con Estados Unidos. Los dejó quebrados económicamente ese intento de conquistar el espacio, por ejemplo, en donde cada uno competía por orbitar al primer ser vivo en la Tierra y los soviéticos, los norteamericanos, la lucha que incluso se llevó a cabo en Hollywood, en películas como Rocky, en donde hay el bando comunista de Iván Drago, creo que se llama, y Rocky Balboa, Rambo, donde hablan de la guerra de Afganistán, por cierto, que es también Guerra Fría. Entonces, la lucha entre las dos potencias se llevó incluso a Hollywood. También se llevó al ámbito del deporte, ¿no? En los Juegos Olímpicos, en los Mundiales de Fútbol, en los diferentes eventos deportivos más importantes, también hubo esta competencia entre las dos grandes naciones, la conquista del espacio, la creación de armamento, la mejor tecnología, y eso terminó sucumbiendo, quebrando la Unión Soviética, y un signo de ello es lo de Chernobyl, que ahorita vamos a analizar. Y el otro evento importante es la caída del muro de Berlín, que ocurrió un 9 de noviembre de 1989. Esta caída del muro de Berlín es simbólica porque en realidad el evento no significa el fin de la Guerra Fría, pero sí socialmente significa eso, porque personas que habían sido separadas durante décadas nuevamente se pueden volver a reunir. Es el video que es muy emotivo y nos da una idea bien clara de cómo se llevó a cabo este proceso, porque una vez que separas Berlín, hay un montón de cosas que habría que analizar. Por ejemplo, en la ciudad de Berlín hay metro, y antes incluso de la caída del muro existía el sistema de metro.
Y entonces, ¿cómo le haces cuando es subterráneo y las vías incluyen el paso del tren subterráneo y se sale de la parte de una Alemania y se brinca a la otra Alemania? Entonces, ¿qué pasa ahí abajo? ¿Qué pasa entonces con las propiedades, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo tengo propiedades de aquel lado y de repente se separa la Alemania? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las empresas, por ejemplo? Las grandes empresas de laboratorios alemanas, las automotrices, que son muy reconocidas a nivel internacional. ¿Qué pasa si está de aquel lado y yo, trabajador, gerente, alguien importante de la empresa, vivo de este lado de Alemania cuando viene la separación? Entonces hay una serie de ahí de eventos que, que tendríamos que analizar a profundidad y que lo vamos a ver en la siguiente sesión en un video. Entonces, bueno, esto con respecto a lo de la caída del muro de Berlín, con la promesa de que hagamos un análisis mucho más profundo, pues la siguiente vez que nos veamos, que tengamos sesión con Historia Universal, que es el día viernes 15. Entonces, bueno, eso. En relación a la cumbre, espero que hayan tomado las notas importantes, que es lo que tenían que tomar aquí, como algo nuevo, diferente a lo que habíamos planteado el día de ayer. Y luego viene el análisis de Chernobyl. Chernobyl, explicar qué hizo la Unión Soviética, cómo procedió ante este accidente que quedamos el día de ayer, que fue un accidente nuclear nivel 7, solamente comparado en años recientes con el accidente nuclear de Fukushima, que no sé, ustedes deben de recordar que hubo un terremoto, maremoto, llegó a la planta nuclear, hubo exposición de radiación, incluso más fuerte que la de Chernobyl, pero sirvió el agua marina como aislante. Y eso, bueno, impidió que hubiera un desastre de la magnitud que sí tuvo lo de Chernobyl. Y eso es lo que analizaremos en un video en unos momentos que lo pondré. Entonces, bueno, eso en relación a la introducción. Voy a poner el video y ahorita hacemos algunas aclaraciones. La clase, lo fuerte de la clase es el análisis de Chernobyl. De hecho, el tema de Chernobyl es hasta diferente al fin de la Guerra Fría. Es tan trascendental que se analiza de manera aislada. Sin embargo, yo lo quise analizar desde el fin de la Guerra Fría porque es una radiografía de lo que realmente ocurría en Rusia ante el debilitamiento que terminaría con 5 años después la disolución o la eliminación de la Unión Soviética y 3 años después del 86, cuando ocurrió el accidente, la separación de las Alemanias, la caída del muro de Berlín, y todos estos son signos o síntomas de debilidad, junto con lo que vimos ayer del aterrizaje de una avioneta Cessna de un jovencito entre 18 y 19 años que burló los sistemas de seguridad y aterriza en la Plaza Roja de Moscú. Y esto, bueno, fue el hazmerreír del mundo, porque ¿cómo es posible que los soviéticos, y eso no era otra cosa más que una radiografía de la evidente debilidad de la Unión Soviética en aquella época debido al quebranto económico? Y bueno, vamos a analizar el video. Sí es aquí notas bastante abundantes respecto a Chernobyl, porque les repito, es un tema trascendente, entonces había que analizarlo bien. Deben de poner la fecha, que es 26 de abril del 86, Chernobyl. Se puede escribir con I latina o con Y al final. И четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. 26 de abril de 1986. Tiene lugar en Ucrania el que se considera, junto a Fukushima en Japón en 2011, como el más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares, siendo así uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Queremos advertirles de que trataremos de explicar conceptos esenciales. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias han dado lugar 30 años después? Pero no profundizaremos mucho.
Chernobyl en 15 minutos tiene un claro propósito. La finalidad de este breve documental es la de llegar al espectador de tal manera que, tras finalizar su visualización, éste sienta la curiosidad suficiente como para informarse más acerca de este trágico suceso. Sin más preámbulos, comienza Chernobyl en 15 minutos. La central nuclear de Chernóbil está situada a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y de Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de Kiev. Esta central está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la ciudad actual de Chernóbil, pero la ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construyó la ciudad de Pripyat para los trabajadores de dicha central el 4 de febrero de 1970 a unos 4,7 kilómetros. Esta ciudad llegó a albergar a casi 50.000 personas antes de su evacuación. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986 estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. El motivo que desencadenó el accidente fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que se arrancaran los generadores diésel. Y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento, tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril estalló el cuarto reactor de la central, y unos segundos más tarde, una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo,
Expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable de hasta 1000 metros. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lecturas en la base de la planta. Se registró un astronómico nivel de 2080 Roentgens, por lo que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas en ser concluida. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo sino hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alineación, que sigue aún vigente. Los trabajadores de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podrían haber dejado inhabitable toda Europa. Se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería el reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron un total de 206 días. Este sarcófago se construyó para soportar 30 años de contención. En 2013 se inició la construcción de un nuevo sarcófago, una imponente obra de ingeniería que se ha convertido en la estructura móvil más grande jamás levantada. Una jaula para contener a la bestia que se esconde bajo el primer sarcófago. Es una incógnita para los científicos lo que hay en el interior del núcleo del reactor. Este nuevo sarcófago básicamente ayudará a ganar tiempo. Está diseñado para resistir 100 años. Los equipos de liquidadores estaban compuestos sobre todo por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear, tropas terrestres y aéreas preparadas para la guerra atómica e ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio. Si un ser humano recibe radiaciones de 400 Roentgen hora, se considera dosis letal y con toda probabilidad la muerte puede llegar en cualquier momento. Para hacerse una idea de los niveles de radiación a los que se vieron expuestas aquellas personas, basta con tomar como referencia que los helicópteros que sobrevolaron el reactor destruido, a pesar de estar a varias decenas de metros de altura, llegaron a registrar niveles de 1800 Roentgen. Por tanto, no es difícil imaginar que pese a trabajar por turnos en breves espacios de tiempo, los liquidadores que salían al exterior sin apenas protección, junto a los restos del reactor, se vieron expuestos a dosis muy superiores, de promedio 7.000 a 10.000 Roentgens en pocos minutos. En algunos casos extremos, incluso se llegaron a alcanzar los 30.000 y 40.000 Roentgens, equivalente a 50 millones de veces la cantidad que una persona puede soportar en circunstancias normales. Esto supuso la muerte en pocos minutos de quienes sufrieron estos niveles de exposición. Muchos de los liquidadores tuvieron efectos secundarios y varios miles murieron. Nunca se han sabido las cifras exactas, pero de acuerdo con Georgi Levnin, un médico bielorruso que trabajaba en el reactor número 4, aproximadamente 100.000 liquidadores murieron. En abril de 1994, un texto de conmemoración de la Embajada de Ucrania en Bélgica
cifraba 25.000 muertos entre los liquidadores desde 1986. Según Vyacheslav Grishin, del sindicato de Chernóbil, la principal organización de liquidadores, 25.000 de los liquidadores rusos han muerto y hay 70.000 personas con discapacidad, aproximadamente el mismo número en Ucrania, más otros 10.000 muertos en Bielorrusia y 25.000 discapacitados, lo que hace un total de 60.000 muertos y 165.000 discapacitados. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió regularmente en forma de bolsas radiactivas, con la forma de pétalos de una flor. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que zonas del noroeste de Ucrania. En Europa Occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron, 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría, bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Antes del accidente, el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados procedentes de combustible nuclear se elevaron en la atmósfera dispersándose en ella. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis en la tiroides, debido a la absorción del yodo 131 que se concentra en esa glándula. El yodo radioactivo procedería de leche contaminada producida localmente y se habría dado particularmente en niños. Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. Hasta el presente, no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población en general. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, la cual se cree que no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos en el área. 30 años después, tras analizar datos históricos, los investigadores concluyen que no se ha producido ningún declive en los años posteriores a la tragedia, únicamente en los primeros 6 meses tras el incendio del reactor, en los que los altísimos niveles de radiación afectaron a la salud y a la reproducción, pero no a largo plazo. La tragedia de Chernóbil señala el final del idilio entre la energía atómica y su uso civil. Lo mismo que 40 años antes, la bomba atómica marcó el comienzo del compromiso ético de algunos científicos frente al avance de la ciencia. Solo para algunos, por supuesto, fue el comienzo de un compromiso. Para otros, fue nada más que la consagración de un éxito. Chernóbil supone aún hoy en día un drama real para miles de individuos concretos. Niños deficientes, poblaciones enteras devastadas, campos anegados por la contaminación, el traslado forzoso de personas, traumas, debacle económica y pánico colectivo. Las estimaciones de víctimas varían desde los 4.000 según las Naciones Unidas hasta los 93.000 como consecuencia de la radiación según Greenpeace. Lo que está claro es que el hombre trata de progresar, a veces forzando la maquinaria demasiado, y deja parajes como Pripyat. Algo que nos da que pensar es el hecho de que a pesar de los niveles de contaminación, Chernóbil sea ahora cuna de tanta fauna y flora. Seremos pues más perjudiciales para la naturaleza que un desastre nuclear.
Y pues bueno, ya vieron algunos detalles que pues muchos desconocíamos, ¿no? El hecho de que la tragedia no se extendiera, mucho tiene que ver con el trabajo que hicieron los llamados aniquiladores, que dentro de las cifras que se mencionan respecto al número de muertos, el gobierno soviético no contabiliza las bajas que sufrieron estas, que la mayoría de ellos eran militares y que reclutaron a algunos civiles por su especialidad, por su área de conocimiento, pero que bueno, es muy injusto que debido a ese intento de ocultar la información, se le quite protagonismo a quien realmente lo merece, que en este caso son los llamados aniquiladores, que son los que se encargaron de hacer lo necesario para aislar la radiación, la contaminación, y así con ello impedir un desastre aún más fuerte y que a pesar de que hubo consecuencias sobre todo en Ucrania, en algunas otras naciones soviéticas y algunos países europeos, el hecho de que, por ejemplo, llegara leche en polvo a países en vías de desarrollo, incluyendo México, pues a pesar de todo ello y a pesar del desastre natural y de los años, muchos años que faltan para que la radiación se elimine, pues el daño fue mínimo comparado con lo que sí pudo llegar a ser si es que no hubieran hecho lo pertinente, ¿no? Y por eso es un justo homenaje el poner esto para que nos enteremos de los detalles más allá del conocimiento general que tenemos respecto a Chernobyl y Pripyat, ¿no? Que normalmente luego vemos documentales que están más enfocados a la parte turística o el morbo respecto a qué es lo que ocurrió y que testimonios como este, pues nos dan muestra, nos hacen ver un poco más allá de la apariencia, ¿no? Y en la reflexión, debe haber un análisis bastante profundo respecto a los riesgos que se corren a la hora de implementar este tipo de tecnologías cuando no hay el suficiente presupuesto económico, el suficiente seguimiento científico para llevar a cabo este proceso, ¿no? Y bueno, eso es lo más importante de Chernobyl y que está incrustado en el tema de la llamada Guerra Fría. Y bueno, las actividades para el día de hoy se las había yo presentado acá, pero aquí están, el reporte del video y las notas de clase. También en el libro hay una actividad en la página 105-106, tiene que ver con qué hizo la ONU para promover el proceso de pacificación en el mundo una vez que la Guerra Fría termina, qué establece la ONU como guía para que los países dominantes liberen a las antes colonias y les den la autonomía bajo el esquema de una nueva libertad como producto del fin de la llamada Guerra Fría, ¿no? Y eso es lo que tendrían que hacer en la 105-106. Es una parte reflexiva, el papel de la Organización de las Naciones Unidas en este nuevo modelo de libertad e independencia a las naciones. Y eso es lo que